El cálculo diferencial e integral. ¿Qué es el cálculo? El cálculo infinitesimal, cálculo de infinitesimales o simplemente cálculo constituye una parte muy importante de la matemática moderna. El cálculo infinitesimal se divide en dos áreas: cálculo diferencial y cálculo integral. El cálculo, como algoritmo desarrollado en el campo de la matemática, incluye el estudio de los límites, derivadas, integrales y series infinitas, y constituye una gran parte de la educación de las universidades modernas. Más concretamente, el cálculo infinitesimal es el estudio del cambio, en la misma manera que la geometría es el estudio del espacio. El cálculo diferencial es una parte importante del análisis matemático. Consiste en el estudio del cambio de las variables dependientes cuando cambian las variables independientes de las funciones o campos objetos del análisis. El principal objeto de estudio en el cálculo diferencial es la derivada. Esto consiste en el estudio de los incrementos en las variables, pendientes de curvas, valores máximo y mínimo de funciones y la determinación de longitudes, áreas y volúmenes. Su uso es muy extenso, sobre todo en ciencias e ingenierías. Siempre que haya cantidades que varíen de manera continua, se puede hacer el uso del cálculo diferencial. ¿Dónde se puede aplicar el cálculo diferencial? Se puede aplicar en el cálculo de máximos y mínimos. Por ejemplo, en una agencia de viajes o en una empresa, saber cuál es la mayor ganancia que se puede obtener en cierto periodo o con cierto producto, pero a la vez, igualmente calcular si existen pérdidas en estos productos o en un lapso de tiempo determinado. Si se aplica de manera correcta el cálculo diferencial, se podrán obtener estos resultados sin ningún problema. También se puede aplicar en la economía, en los costos marginales, los ingresos marginales y las utilidades marginales, las cuales también son derivadas. Una aplicación interesante de la derivada se encuentra en los problemas de optimización. Por ejemplo, cuando una compañía que elabora bebidas desea reducir costos produciendo una lata que contenga el máximo volumen y requiera el mínimo de material, la solución puede encontrarse mediante el empleo del cálculo diferencial. O también en la física o en la química, buscando los valores de la aceleración de un automóvil que recorrió cierta distancia entre dos puntos. O también puede ser utilizado para el cálculo de la velocidad de una reacción química entre dos elementos y compuestos. Como podemos apreciar en esta imagen, el cálculo diferencial es un método universal. Se puede aplicar en física, química, biología, contabilidad, etc. En cualquier proceso que pueda ser traducido a una ecuación, ahí puedes aplicarlo. Por ejemplo, en contabilidad, como ya hablamos sobre ingresos, egresos y pérdidas, en química se pueden calcular velocidades de reacciones químicas o cantidades a utilizar dichas sustancias. En física se pueden calcular áreas, diámetros, velocidades, aceleraciones, entre otras cosas. El cálculo integral, encuadrado en el cálculo infinitesimal, es una rama de las matemáticas en el proceso de integración o antiderivación. Es muy común en la ingeniería y en la matemática en general, y se utiliza principalmente para el cálculo de áreas y volúmenes de regiones y sólidos de revolución. Fue usado por primera vez por científicos como Arquímedes, René Descartes, Isaac Newton, Gottfried Leibniz e Isaac Barrow. Los trabajos de este último y los aportes de Newton generaron el teorema fundamental del cálculo integral, que propone que la derivación y la integración son procesos inversos. La integral definida de una función representa el área limitada por la gráfica de la función, con signo positivo, cuando la función toma valores positivos, y negativos cuando toma funciones negativas. Es decir, una función o una derivada está dada con valores positivos, y la integral de la misma podría ser la misma función, pero sin ese límite de los positivos, abarcando también el lado de los negativos. ¿Dónde se puede aplicar una integral? En casi todos los campos. Donde se puede aplicar una diferencial, se puede aplicar una integral, ya que una derivada tiene su antiderivada, como ya hemos estado hablando anteriormente. Un ejemplo de esto es, si se lanza un cohete de pruebas
y logra una altura de 20 metros y una distancia de 10, y se busca calcular el área formada por la parábola debajo de la línea de vuelo del cohete, desde el punto de partida hasta el final de su recorrido, ahí se puede aplicar una integral para obtener el área o obtener el dato que estamos buscando. Conclusión. El cálculo tanto diferencial e integral tiene una gran importancia en el estudio de las matemáticas, siendo muy grande su campo de aplicación desde la ingeniería, la química, la física, la estadística, las finanzas, entre otras muchas. Al utilizar el cálculo de forma correcta, ya sea diferencial o integral, estamos aprovechando una herramienta muy importante, ya que nos puede servir desde el ámbito laboral hasta el cotidiano, teniendo una útil herramienta para la solución de problemas o la búsqueda de incógnitas, valores que necesitamos saber, distancias, entre otras cosas. Gracias.